realizar el desarrollo del laboratorio número 5, que es el diagnóstico y evaluación del sistema de combustible. Para ello, somos el grupo número 4 y mi grupo está conformado por mi persona, Frank Yupan, mi compañero Juan Manuel Loaiza, y el que está grabando, Carlos Guainate. A continuación procederemos a realizar las mediciones en el sistema de combustible, como es la presión de combustible. Vamos a verificar al sensor de temperatura si es de coeficiente positivo o negativo, y finalmente realizaremos mediciones con el ITI. Ya voy a indicar los componentes que intervienen en todo el sistema de combustible, desde el inicio hasta el final. Inicio, en el tanque de combustible, ingresa al filtro separador de agua, más conocido como el filtro primario. Pasa por medio de una cañería, a nuestro filtro secundario, que es también un separador de agua, lo cual ingresa a la bomba de inyección. Esta bomba de inyección es de tipo de pistones axiales, tipo rotativo, lo cual manda el combustible a una cierta presión para inyectar a los combustibles. Adicionalmente, hay una cañería que sale de nuestro filtro secundario para el arranque en frío, cuando está a baja temperatura ese motor. Podemos ver el inyector EUI, controlado eléctricamente y accionado mecánicamente. Como podemos ver, esto consta de diferentes partes. En esta parte podemos encontrar el botador, en esta parte podemos encontrar el émbolo y el tambor, en esta parte encontramos el conjunto de boquilla, y en esta parte encontramos la válvula de cartucho. Asimismo podemos ver el solenoide, que se alimenta con 90 voltios, que viene del SM del motor. Tiene 4 etapas. 1 es la preinyección, 2 es la inyección, 3 es la final de inyección y 4 el llenado. En la preinyección le llega energía al solenoide y cierra la válvula de cartucho y empieza a llenarse de combustible el cilindro. En la inyección lo que hace es, como ya se llenó el combustible aquí, lo que empieza es abrirse la tobera para que así pueda pulverizar. Cuando esté llenado, la presión es 5000 psi y cuando se pulveriza se multiplica por 6 y llega a 30.000 psi. En lo que es final de inyección es cuando no le llega energía al solenoide y empieza a disminuir la presión del combustible, y finalmente el llenado nuevamente que circule el combustible. Hablaremos del sistema de inyección HEUI, que es accionado hidráulicamente y controlado electrónicamente, para lo cual este es el inyector, que cuenta con 3 partes principales. El de acá, que es el accionador, esta parte de acá, en el medio, que es el unidad de bomba, y este de acá, el último de inyección, que es la boquilla, lo cual internamente cuenta con 20 partes que hacen que su funcionamiento sea el adecuado. El inyector HEUI consta de 5 fases, que es la preinyección, el inyección piloto, el retardo, la inyección principal y el llenado. En la preinyección es cuando el combustible ingresa y el solenoide se activa. La inyección piloto es cuando el solenoide se desactiva por un momento, y en el retardo es cuando ya genera más carga en los pistones. En la inyección principal es cuando sale por la boquilla el combustible pulverizado, y el llenado es de nuevo ingresa combustible a ser llenado el circuito. Bueno, aquí podemos ver una inyección bomba. Bueno, esto tiene diferentes partes también. Acá podemos ver el solenoide, en esta parte el accionador. También podemos ver en esta parte lo que es el pistón, también el conjunto de boquilla, y acá va una válvula de disco. Bueno, esto consta de 3 etapas para su funcionamiento, que es el preinyección, inyección y final de la inyección. En la preinyección es cuando no le llega energía al solenoide y el aceite está circulando al tanque. En lo que es la inyección se da cuando se energiza el solenoide y se
se da la inyección en la cámara de combustión. Y al final de inyección, cuando se desenergiza el solenoide y la válvula de disco se va cerrando lentamente hasta dejar no pasar el combustible. En esta oportunidad vamos a medir la presión de combustible, para lo cual conectamos un adaptador al sistema de combustible y mediante una manguera lo conectamos al manómetro de presión, el cual está regulado a 140 psi. Procederemos a arrancar el motor para verificar la presión. Vamos a arrancar. Como hemos podido ver, en bajas RPM nos da 28 psi la presión del combustible, del sistema de combustible, y en altas RPM nos da 97 psi. Y ahora vamos a pasar a medir la temperatura del sistema de combustible, el cual podemos ver que nos da 33.7, 33.8. Ya, bueno, ahora vamos a ver la segunda prueba, que consiste en medir la resistencia en el sensor de temperatura del filtro de aceite, para lo cual vamos a arrancar el motor. Filtro de combustible, La resistencia empieza a disminuir en cuanto a la temperatura es relativa. Para ver mayor temperatura, ya bueno, después de realizar la prueba podemos observar que la resistencia disminuye en cuanto a la temperatura acá en el filtro de combustible aumenta, ya que este sensor es de tipo analógico, pasiva, ya que contiene solo dos entradas, una de señal y la otra tierra, lo cual podemos deducir que es de coeficiente negativo al disminuir la resistencia. Con el IT. Para ello conectamos el phone adapter al tablero en esta parte y en el otro lado conectamos con un cable a nuestro laptop. Después abrimos el software IT y creamos un nuevo grupo para poder introducir todos los parámetros que nosotros queremos medir. En esta parte nosotros ya creamos un grupo que es sección E, grupo 4, y vamos a medir estos parámetros. Le damos OK y podemos ver aquí los valores que nos bota el software con respecto al motor. Ahora vamos a proceder a aprender para poder medir en bajas RPM. Como podemos ver, la presión del combustible es 490 kilopascales, y la presión del combustible absoluta 593 kilopascales, la temperatura del combustible es 33 grados Celsius y la velocidad del motor 911 RPM por minuto. Como hemos podido ver, a altas RPM
tanto la presión de combustible, la presión de combustible absoluta y la temperatura aumentan.